Así que en este pasaje, lo que el apóstol Pablo ilustra, está ilustrando a la iglesia en Corintio como una edificación. Y lo está mostrando como una edificación cuando le dice a los creyentes en Corintio: vosotros sois edificio de Dios. Antes de continuar, quiero decirle a mis hermanos que esta carta la estamos tratando como estudio acerca de lo que estaba pasando dentro de la iglesia de Corintio, una iglesia que estaba en división. Así que cualquier cosa que yo no me extienda es realmente porque queremos terminar la carta a base de estudio, los puntos más importantes, sacarlo de la carta y nosotros poder desarrollarlo. Así que hemos dicho que en esta solución séptima, el apóstol Pablo lo que le dice es que él es un arquitecto y colaborador de Dios en la iglesia. Así que cuando pasa a ilustrar esta séptima solución, él presenta a la iglesia como un edificio de Dios. Por eso le dice en el versículo 9, vosotros sois edificio de Dios, labranza de Dios. Hay otras interpretaciones que yo no la voy a tomar, porque vosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En estos días, nuestro amado hermano Camilo estuvo tratando justamente esta carta y él tuvo la gentileza de explicar lo que significaba ser labranza de Dios y ser edificio de Dios. Así que nosotros vamos a decir, dentro de la iglesia de Corintio, como todos sabemos y hemos venido explicando, habían o se encontraban dentro de la iglesia ciertos grupos que estaban causando problemas y eso hacía que la iglesia estuviera en apuro, porque ahora era necesario que estos grupos razonaran y se dieran cuenta del problema que estaban ocasionando. Así que Pablo plantea que tal solución es posible cuando el creyente sea un colaborador dentro de la iglesia. Y sabe usted que en nuestro tiempo estamos viviendo esa etapa. Recuerden que cuando comencé la carta yo le dije que una de las razones por la que estudiaba esta carta era porque es la carta que más se parece a nuestra vida hoy día, a nuestro tiempo. Nosotros nos parecemos a los creyentes en Corintio. Con ello no quiero decir que nosotros estamos cargados de faltas, no. Pero realmente nosotros estamos estudiando las Escrituras y hay muchas cosas que estamos pasando por alto de la manera que se estuvieron pasando por alto en esta iglesia del primer siglo. Así que Pablo trata de que la solución es que usted sea un arquitecto y colaborador dentro de la iglesia. Y para ello entonces el apóstol Pablo va a utilizar 7 argumentos para demostrar esta solución. El primer argumento nos lo da el versículo 10. Dice Pablo aquí que existe el perito y sus colaboradores. En este sentido, el apóstol Pablo dice que él es perito y aquí él es arquitecto. Y aquí la palabra arquitecto significa que él es el superintendente o arquitecto de la obra de construcción. No voy a entrar en los detalles del significado de la palabra arquitecto en griego. Ninguna de las palabras yo la voy a utilizar en griego, sino voy a dar su significado en la parte hispana donde realmente nos interesa. Les repito que aquí la palabra arquitecto significa ser el superintendente, arquitecto o arquitecto de la construcción del edificio en construcción, realmente. Entonces, Pablo lo que dice aquí, que él planificó la construcción, el levantamiento de la iglesia en Corinto. Él puso el fundamento, dice él. Pero hay que notar 3 cosas en este versículo que el apóstol Pablo apunta. Lo primero que él dice es que él fue el arquitecto por la gracia de Dios. Arquitecto por la gracia de Dios y no por ningún mérito o por ninguna habilidad que él tuviera a manera personal.
Y la palabra gracia aquí lo que equivale es a ser llamado, a ser preparado y equivale a que él recibió la gracia de Dios y el poder de Dios y que ninguna cosa vino por medio de él, equipado para hacer el trabajo. Así que él fue el poder de Dios, fueron los dones de Dios y lo que le dieron a él el poder para él poder hacer este trabajo dentro de la iglesia de Corintio. Así que el apóstol Pablo sostiene entonces que él simplemente fue el medio por el cual se edificó la iglesia en Corintio. Y él dice que él era perito arquitecto. Aquí la palabra perito quiere decir hábil. Dios le dio también por igual la habilidad. Y él dice que fue por la gracia de Dios que se mantuvo centrado en la tarea que Dios quiso que él hiciera para la iglesia de Corintio. El versículo trata diciendo que otros vienen y sobreedifican. De manera que cuando el apóstol Pablo tuvo que partir de la ciudad de Corintio, otros vinieron y sobreedificaron. Podríamos nosotros tomar como ejemplo la iglesia 126. Nosotros no conocíamos aquí absolutamente nada, pero hace más de 50 años alguien vino y levantó esta congregación, fundó esta congregación y lo hizo bajo la gracia y el poder de Dios. Así que en ese sentido, otros tantos han venido porque al igual que Pablo partió para hacer otro trabajo, otros vinieron y tuvieron que partir, otros han ido a la eternidad de Dios, pero siguen construyendo. Ahora, ¿cuál es la atención que nos llama el versículo 10? Es que nos dice que cada uno tiene que ver cómo sobreedifica. Usted que está miembro ahora de la iglesia 126, tiene la tarea de sobreedificar, pero ahora usted tiene que saber cómo va a sobreedificar en esta obra. En el versículo 11, el apóstol Pablo dice que existe un solo fundamento y que este fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, durante su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo hablaba de su palabra y hablaba a un grupo de discípulos. Y en Mateo capítulo 7, versículo 24 hasta el 27, encontramos que el Señor se refería y dice él: cualquiera que me oye esta palabra o cualquiera que oye esta doctrina que yo le estoy dando y la hace, yo lo voy a comparar con una persona que edificó su casa sobre la roca. Ahora, aquel que no continúe bajo la supervisión o bajo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, quien es el fundamento, entonces él lo va a comparar con una persona que construyó su casa en la arena, pero viniendo los problemas, ¿qué pasó? Entonces se fue a pique, como dicen los dominicanos. Pero la enseñanza o la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, estimados hermanos, tiene que estar seguro que son el fundamento sobre el cual los hombres deben sobreedificar. En el versículo 12 entonces encontramos en la estructura se puede sobreedificar con dos materiales diferentes. Existen los materiales que perecen y existen los materiales que permanecen. Vamos a ir a la carta de Pablo a los Efesios y vamos a leer en el capítulo 2, en el versículo 20 hasta el 22. Efesios capítulo 2, versículo 20 hasta el 22, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora bien, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que hay un solo fundamento puesto por nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles.
Pero hay muchos tipos de materiales dentro del mercado del mundo con lo que se pretende reconstruir. Ahora, muchas personas han venido a reconstruir sobre el fundamento de Jesucristo, su palabra, y han traído diferentes doctrinas y diferentes palabras. Ahora, el creyente tiene que saber con qué clase de materiales él va a edificar su parte. Están primeramente los materiales que permanecen. Y estos materiales son aquellos que no sufren ningún deterioro y son diferentes de las cosas del mundo. En la Biblia, el apóstol Pablo lo comparó con el oro, con la plata y con las piedras preciosas. Ahora bien, si nos preguntáramos cuáles son esos materiales, entonces en nuestra vida tendríamos que decir que son los frutos del Espíritu y toda la obra que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida para la obra de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar están entonces los materiales que perecen. Y estos son los materiales que se corroen, que se oxidan, que se decomponen y son las cosas del mundo. Así que el apóstol Pablo aquí en la palabra de Dios la trata como madera, como heno y como hojarasca. Y aquí se puede decir que son la mala sobra y la mala disposición hacia lo que es la obra de Dios. La Biblia dice que estas son las cosas de la vida, como la riqueza, como los intereses del mundo y como la obra de la carne. Estas son las obras que perecen y que no tienen cabida dentro del templo de Dios, dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, estimados hermanos, los versículos 13 hasta el 15 nos habla de lo que es el día de la inspección del edificio y lo que se ha construido en él será realmente inspeccionado. Ese edificio será inspeccionado. Quiero que cada uno mantenga siempre la vista sobre los versículos porque yo no he querido leérselo acerca de lo que realmente le voy diciendo. Pero existe ese día y de seguro ese día tiene que venir. El edificio que se comenzó debe de ser terminado y cuando se termine entonces el inspector vendrá para aprobar lo que está bien hecho y para desaprobar lo que realmente no está bien hecho. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 nosotros encontramos un texto que nos dice: porque es necesario que cada uno de nosotros comparezca ante el tribunal de Cristo para ser inspeccionado, para que dé cuenta de todo lo que ha hecho mientras estaba aquí en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que la obra de todo creyente será manifiesta y se declarará. Por lo tanto, estimados hermanos, nadie, absolutamente nadie, quedará exento de ese escrutinio. En la Biblia, la palabra fuego, porque con fuego será probada la obra de cada uno que sobreedificó. Y aquí la palabra fuego es un símbolo de juicio. Es como un edificio que se ha incendiado en el que solamente pueden quedar visibles o pueden sobrevivir aquellas cosas que son indestructibles, que perduran por encima del fuego. Así que el creyente cuyas obras o cuyas obras resistan el fuego serán compensados de una manera que en realidad no puede pensarlo la mente humana. Está fuera del alcance de nuestro pensamiento lo que Dios nos va a dar como recompensa mientras estuvimos aquí en este peregrinar sobre la tierra. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener pendiente es que el creyente cuyas obras perezcan,
en el fuego, él sufrirá pérdida. Y el apóstol Pablo lo trata aquí, que él mismo será salvo así como por fuego. Bueno, él va a perder su recompensa y lucirá entonces como un edificio que se ha quemado y que solamente quedaron en él las cenizas y los desperdicios. En el versículo 16, entonces el apóstol Pablo pasa a ver, vemos aquí lo que es el versículo 9, donde él trata justamente a la iglesia como edificio de Dios. En este versículo 16 dice, este edificio es el templo de Dios, la iglesia. Y hay que tener cuidado aquí porque a veces este versículo es aplicado a los creyentes de una manera individual, como templo de Dios en el que mora el Espíritu Santo. Bien, en el capítulo 6, versículo 19 de esta misma carta, el apóstol Pablo dice, cuidado, no ignoren, porque ustedes son templo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, en ese punto sí se va a tratar al cuerpo humano como el templo del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo aquí está tratando a la iglesia de Corintio y a sus creyentes y está diciendo que ellos son el templo de Dios, construcción de Dios. Ahora bien, el creyente de manera individual, aquí la palabra templo, vamos a verla de dos maneras. En primer lugar, la palabra griega que se utiliza aquí, en primer lugar se refiere a todo lo que es el predio del templo por fuera. Y la segunda palabra que se aplica es realmente a la parte de adentro, a la casa santa. Por ejemplo, si nosotros nos situáramos en la parte de afuera del templo, no dejamos de reconocer que este es el templo de Dios, en donde los hijos de Dios se congregan dentro para alabar su nombre. Eso no impide que en la parte de afuera se pueda alabar el nombre de Dios. Pero cuando ya usted está dentro aquí, entonces usted está dentro de la casa de Dios, dentro del templo. Y aquí Pablo está llamando a la iglesia, a los corintios lo está llamando como que son el templo de Dios, donde mora la presencia de Dios. Así que también Pablo utiliza la palabra aquí, sois. Y la palabra sois en plural. Aquí se denota entonces que se está hablando del templo de Dios, la iglesia. Así que el apóstol Pablo también trata y dice aquí a los corintios, recuérdense bien esto, estamos tratando con una iglesia que tiene mucho problema de división. Y Pablo le dice aquí, especialmente a aquellos hermanos que son un poco divisorios, le dice que profanar el templo de Dios tendrá un juicio severo. Un juicio severo. Y el versículo 17, que es el último que tratamos de este bloque escritural, dice que existe entonces la gravedad de la profanación de la iglesia. El versículo lo vamos a leer, el versículo 17 del capítulo 3 de Corintios, y este versículo dice, si alguno destruyere el templo de Dios, él le destruirá a él. Sí, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora bien, la persona que profane la iglesia se enfrenta a un juicio severo, dice el apóstol Pablo. Y Pablo utiliza aquí dos palabras. Utiliza la palabra profanar y destruir. Y ambas palabras vienen de la misma palabra griega, del mismo significado. Entonces la persona que molesta a la iglesia sufrirá el mismo tipo de molestia. Ahora usted se preguntaría, ¿y cómo podemos molestar a la iglesia? Porque lo que tenemos es que hay un texto que nuestro Señor Jesucristo pronunció, que la puerta del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahora bien, debemos de situarnos nuevamente dentro de la iglesia de Corintios para saber quiénes eran sus miembros. Ahora
que tenemos y sabemos quién eran los miembros de Corintio, los alborotadores, los divisorios, pueden imposibilitar que el Espíritu Santo obre dentro de la iglesia. Imagínese usted que si aquí hubo un tiempo en el que habían algunos alborotadores y que hacían escándalo, no importa el culto que se estuviera llevando a cabo, ellos con sus acciones estaban impidiendo que el Espíritu Santo se manifestara sobre lo que se estaba haciendo y sobre lo que se estaba llevando a cabo, y la alabanza y la gloria de Dios estaban siendo interrumpidas. Ahora bien, esto pasa dentro de la iglesia de Corintio. Un espíritu de disgusto, un espíritu de mala voluntad o de mala disposición para aprender o de mala disposición para razonar puede llevar a que la gente se queje, que discute y que destruya la comunión del Espíritu Santo dentro de la congregación, dentro de la iglesia de Dios. Ahora, cuando usted mira la iglesia de Corinto, se va a dar cuenta que realmente esto era lo que estaba pasando. Pero había otra cosa que se producía dentro de la iglesia, y era la separación interna. Bueno, el apóstol Pablo sostiene entonces, en cuanto a la separación interna, que muchos de los creyentes de Corintio tenían su propia opinión. Ahora, hay momentos en el que muchos creyentes pueden tener sus propias opiniones. Ahora, lo que esas opiniones en Corintio trataron de crear y de transmitir un sentimiento cuyo resultado y cuya consecuencia trajo consigo grupismo, trajo consigo camarilla y trajo consigo un partidarismo que solamente lo que hizo fue debilitar el compañerismo espiritual dentro de la iglesia. Imaginémonos que esas cosas puedan estar ocurriendo hoy dentro de nuestras iglesias. Cuando yo comencé esta carta le dije que se parecía mucho a nosotros. Ahora bien, puede ser que nosotros no seamos lo suficientemente fieles y puedan aparecer grupismo dentro de nosotros, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Ahora, en el Espíritu de Dios, el que produce una comunión, el Espíritu Santo de Dios, produce la comunión dentro de los creyentes, una comunión espiritual en una iglesia donde sus miembros mantienen comunión en el Espíritu. Si la comunión no se produce en el Espíritu, es imposible que los hermanos tengan comunión. Ahora, solo en la medida en la que los miembros de la iglesia tengan comunión con el Espíritu Santo, es que se puede tener dentro de esa iglesia un espíritu de unidad, un espíritu de identidad o un espíritu de amor. Ahora que nos faltan unos 10 minutos, lo vamos a dedicar a lo que era la octava solución. Aquí el apóstol Pablo dice en los versículos 18 hasta el 23, los cuales vamos a leer, aunque no lo terminemos, vamos a leerlo, y dicen de la siguiente manera: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y ustedes y yo somos de Cristo, y Cristo es de Dios, es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora bien, en este pasaje, del 18 al 23, lo que el apóstol Pablo nos pasa a proporcionar es justamente lo que estaba pasando dentro de la iglesia de Corintio.
En la iglesia de Corintio era el orgullo lo que estaba socavando la unidad entre los hermanos. Así que ellos estaban orgulleciendo por dos cosas: por lo que ellos eran y por lo que ellos conocían. Ahora, en Corintio, como todos nosotros sabemos, porque hemos leído la introducción a la carta y hemos leído acerca de lo que era la ciudad de Corintio, era un centro de cultura y de búsqueda intelectual. Entonces, algunas personas dentro de la iglesia se estaban glorificando porque ellos formaban parte de esa sociedad o de esa alta sociedad que era alta y educada. Ahora bien, ellos profesaban una sabiduría mundana e intelectual. Recordámonos que el apóstol Pablo llegó a decirle a algunos de los creyentes de Corintio que él no pudo ir a llevarle el mensaje como que ellos eran personas espirituales, sino él dice: yo vine a ustedes como carnales, y le explicó, en algo que ya hemos visto, una serie de razones por las cuales él se había comportado y le había llevado el mensaje de esa manera. Así que dentro de estas cosas ellos pretendían conocer lo que era el camino de Dios y el camino del mundo. Y por tanto, esta fue la cosa que llevaron dentro de la iglesia. Profesaban conocer las Escrituras y el camino de Dios mejor que la mayoría que había dentro de la iglesia. Y se creían lo suficientemente sabios para juzgar el valor de los diferentes ministros que estaban ministrándole. Su capacidad para juzgar la verdad, le decían ellos. Ahora, estaban con ellos criticando los diferentes mensajes que se le tuvieron llegando y tuvieron la oportunidad de congraciarse con algunos de los predicadores. Sabe que en el capítulo 1, versículo 11 y versículo 12, entonces el apóstol Pablo nos hace un señalamiento de las cosas que estaban pasando allí, acerca de cómo ellos denigraban a algunas de esas personas. Ahora bien, lo que el apóstol Pablo dice, que una de las maneras para solucionar este problema de las divisiones dentro de la iglesia es que ellos, los hombres, reconozcan que han sido engañados y que renuncien a ese engaño. Por tanto, es lo que le dice: nadie os engañe a sí mismo. No te engañe a ti mismo. Tiene que entrar en la realidad. Así que el versículo 18 comienza primero con: nadie se engañe a sí mismo. Y aquí el apóstol Pablo nos va a dar un antecedente que realmente es el que nos va a ayudar a comprender en gran manera la importancia de lo que él va a comenzar a tratar en estos siguientes 5 versículos. En primer lugar, nosotros debemos de ver que la iglesia de Corintio tenía una serie de ventajas que no existían dentro de las demás iglesias en el siglo I o cuando se fundaron las iglesias. ¿Por qué? Porque ellos tenían el privilegio de ser ministrados por algunos de los predicadores más extraordinarios de la época. O podríamos decir que la iglesia de Corintio había recibido, así como la iglesia de Pensilvania, había recibido a innumerables predicadores de calidad. Y aquí nosotros recordamos que allí estuvo ministrando Pablo, estuvo ministrando Apolo, estuvo ministrando Pedro, estuvo ministrando Timoteo, Tito probablemente, y así otros tantos, Bernabé, estuvieron ministrando dentro de esa iglesia. Por lo cual nosotros nos atrevemos a decir entonces que ellos habían recibido a los más grandes predicadores de la historia que una iglesia haya recibido. Por lo tanto, entonces, también esta iglesia habían recibido una concesión inusual de los dones espirituales. Vamos a ver
qué se dice de ella en el capítulo 1 y en el versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido afirmado en vosotros, de tal manera que nada falta en ningún don. Es decir, a la iglesia de Corintios no le había faltado ningún don en lo absoluto, y ellos tenían esa ventaja. Entonces, otra de las cosas que ellos se gozaban de haber recibido era que se encontraban en una ciudad en donde tanto la teología como la filosofía tenían eran libres. Usted podía ir a cualquier escuela, usted podía ir a cualquier centro y aprender de la filosofía como usted quisiera. Al llegar la teología, bueno, pues las cosas se le pusieron muchísimo mejor. Ahora, con todo esto que estaba pasando y la ventaja que estos hermanos tenían, ellos querían un reconocimiento mundano. Ellos querían que se les reconociera como personas intelectuales y que ellos tenían capacidades de conocer al mundo y a Dios. Y es una de las cosas más grandes que podemos encontrar en cualquier vida cristiana, estimados hermanos, es que en la obra que Dios le ha dado a usted en su mano para realizar, usted busque reconocimiento. ¿Por qué? Porque entonces se carece de humildad. Y nuestro Señor Jesucristo se expresó: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero no es que en medio nuestro, en nuestros tiempos, no haya personas dentro de las asambleas, dentro de las iglesias, que estén buscando reconocimiento. Ustedes pueden ver que hay muchas iglesias por ahí por el mundo que están llenas de profetas, que están llenas de doctores de la ley, que están llenas de apóstoles. Bueno, no se está buscando la palabra o no se está buscando la obra que Dios ha puesto en la mano de los hombres. Lo que se está buscando es reconocimiento, así como esta iglesia quería buscar reconocimiento. Ahora, el resultado de esto fue un resultado trágico. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho caso a sus propias ideas y descuidaron lo que era la voluntad de Dios a través de su palabra. Es lo que podríamos nosotros hacer. Si nosotros queremos buscar algún reconocimiento, estimados hermanos, ustedes pueden tener la certeza de que vamos a olvidar el reglamento de la palabra de Dios y la gloria de Dios, y vamos a querer que la palabra de Dios nos alabe. Así que habían comenzado a exaltar su propia sabiduría, y con ello, al exaltar su propia sabiduría, estaban exaltando la capacidad de aquellos hombres que estaban visitándolo para llevar el mensaje. Por eso que usted ve que hay muchos que comenzaron a decir: yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y otros que privaban en muy espirituales comenzaron a decir que ellos eran de Cristo. De una manera sencilla, y aquí termino, ellos estaban exaltando la sabiduría y las ideas de los hombres por encima de la sabiduría de Dios. Y antes de despedirme, quiero leerle un versículo. El versículo lo encontramos en Lucas capítulo 18 y el versículo 9, donde nuestro Señor Jesucristo le hace un llamado a aquellos que tenían esta condición que dice el versículo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, le dijo también esta parábola. La parábola que el Señor le trajo a esta clase de personas o a estos hombres en ese momento durante su ministerio terrenal era que ellos eran como el fariseo y el publicano. El fariseo se consideraba muy justo y comenzó a decir que él no se parecía ni en mancha a ese ladronazo que le quedaba al lado. Ese que está a mi lado es un ladrón, es un mentiroso, él hurta, pero yo no, porque yo pago el diezmo, yo hago así, yo hago acá y yo hago allá. En la iglesia de Corintio, el orgullo los estaba llevando a que ellos necesitaban que los demás les reconocieran que ellos eran sabios, que ellos eran espirituales. A esto, estimados hermanos, puede decir que había falta de humildad.
porque la gloria sea para Dios en cualquier cosa que nosotros hagamos. Así que Dios le bendiga y le guarde, y ya será hasta la próxima.